A punto de entrar en la recta final de esta campaña electoral, vamos a dedicar hoy unos minutos a ver cómo se está desarrollando en las redes. Tengo conmigo a Héctor Romero. Héctor, bienvenido. Hola, buenas. Es experto en periodismo online, redes sociales y análisis de medios. Es socio fundador y director de comunicación de la agencia C3PO Usa la Fuerza. Y has participado, Héctor, en la confección de campañas políticas, así que has visto desde dentro todo este enorme monstruo, ¿no?, que se desarrolla con la llegada de unos comicios. Sí, es cierto. La verdad que he vivido un poco lo que es, no en la última etapa reciente, me refiero a elecciones que sean en los últimos años, pero donde ya el boom de las redes sociales y sobre todo el hecho de aleccionar o de evangelizar al candidato sobre la importancia de esas redes sociales no es necesario, pero sí que en épocas anteriores, me remonto a trabajos en 2015, por ejemplo, las elecciones autonómicas para las que trabajamos en aquella época para MES, sí que es cierto que ya se aventuraba toda la importancia que en su día ya sembró un poco el camino tanto las campañas de Obama como las posteriores elecciones en Estados Unidos, ¿no? La más reciente, en este caso la de la elección de Donald Trump. De Donald Trump, sí. Y desde ahí sí que, incluso años antes, pero ya se está viendo cómo el hecho de que haya una audiencia cautiva en redes sociales que consume a diario, por ejemplo en Facebook, que hay más de 24 millones de perfiles activos en España, por ejemplo, se dice pronto. Entonces, sabes que en cualquier momento del día esas personas o de la semana están consumiendo información. Ahora hay unas herramientas de segmentación, es decir, que te permiten llegar a públicos con intereses muy concretos, en localizaciones muy concretas, que han manifestado tener, pues eso mismo, interés en algún tipo de producto, idea, preocupación. Todo eso confluye en el hecho de que puedas llegar a publicar mensajes al nivel de un detalle, pues podríamos hablar incluso de código postal, ¿no? Eso implica que al final una misma campaña tenga infinitas subcampañas, ¿no? Pero eso lleva más trabajo, ¿no? Sí, de hecho. Digo, para los que la organizan. Sí, de hecho, la clave de todo esto, tampoco nos vamos a engañar, es decir, las redes sociales tienen el peso que tienen a la hora de, tanto en lo que es la vertiente comercial de su uso para cualquier marca o corporación, como en el caso de las organizaciones políticas. Probablemente una campaña mal ejecutada, con una estrategia equivocada, te puede perjudicar en votos. Una bien ejecutada probablemente lo que haga es acompañar el resto del formato y la exposición pública en todos los diferentes canales, más tradicionales o más modernos, que hagan los candidatos y el partido. Y una muy buena te puede hacer, campaña en redes sociales, te puede hacer ganar algunos votos, pero es bastante, no me quiero tirar piedras sobre mi propio tejado, pero es bastante complicado y sería bastante aventurado concluir que una campaña en redes sociales excelente te puede dar las elecciones. Yo creo que en el fondo, detrás de eso, de esa campaña, de cómo se ejecuta, qué diseños aparecen, qué mensajes se eligen, a qué personas se impacta, etcétera, 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 detrás de eso lo que tiene que haber es un gran estratega, que ya no es tanto en el fondo un comunicador, sino es un estratega político, que tienen que estar estudiando y analizando al detalle. En nuestro caso, por ejemplo, manejábamos constantemente encuestas y trabajos de sondeo de mercado al detalle, es decir, semanalmente, por decirte, incluso en el final de campaña, pues se incrementaba mucho más esa información para intentar enfocar todo tipo de mensajes en aquellas localidades que podían ser estratégicas, según te decía el partido y los entendidos de la organización, que podían determinar pues la consecución de un determinado de un escaño. Con el tema y concluyo con el tema de las redes sociales, a veces se pierde un poco la perspectiva de que es cierto que cada vez se emplean más, que cada vez las nuevas generaciones viven y se informan a través de este tipo de canales, pero no podemos dejar de lado a públicos más maduros que siguen siendo votantes potenciales, que se informan, sí, a través de redes sociales cada vez más, pero son más analógicos. Son más analógicos, sí. O quizá son más partidarios de consumir X horas al día televisión, escuchar la radio en determinados momentos y consumir un periódico en formato papel o en digital, pero las redes sociales dejarlas como algo más residual o incluso no acceder a ellas.
Y entonces ese mensaje que viene de la estrategia de partido, con las ideas claves que quieres trasladar y tu programa electoral, debe también llegarles a ellos. Hablaremos de eso con más profundidad, pero quería detenerme en algo que acabas de decir, las ideas clave, porque los mensajes cada vez tienen que ser más cortos. Hablábamos de segmentación, pero también de brevedad. Sí, es cierto. ¿Pero eso funciona? Bueno, estamos viviendo, yo creo que es en líneas generales, no solo en el mundo de la política, sino en el mundo pues, del consumo de información y de cultura en general, en un... no sé cómo explicarlo sin ofender a nadie, pero en un territorio de la superficialidad máxima, es decir, aquello que nos puede llevar más de un párrafo y parece un artículo interesante, pues probablemente ya no se lea o no lo leamos. Aquello que puede durar más de 30 segundos en vídeo no se consuma. Hablo en este caso de formatos a lo mejor en redes sociales, pero son también extrapolables a otro tipo de canal, es decir, coges un digital, puede tener una información en formato audiovisual interesante que acompañe la noticia escrita, y resulta que como el vídeo dura 2 minutos y pico, se dan cuenta los que analizan esos datos en la trastienda de ese medio de comunicación, jolín, pues es que en el segundo 45 la gente ha dejado de verlo, y era súper interesante. Pero entonces, ese hecho lo tienes que trasladar a la vida cotidiana. Ya hay detrás un debate, o debería haber un debate más profundo sobre si ese es el camino que queremos para nuestras generaciones futuras a la hora de profundizar o investigar o analizar un programa electoral. Pero es cierto que eso, y sobre todo el uso del formato audiovisual en redes sociales, el hecho incluso de que no interfiera con otro tipo de aplicaciones que estás usando tú mientras consumes esa información. Es decir, yo estoy escuchando música o estoy escuchando un podcast y no quiero que nada interrumpa esa narración mientras yo estoy consumiendo o estoy revisando mi Twitter o mi Facebook, y aparecen vídeos y aparecen... ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos cuántos focos de atención a la vez? Parece, sí, demasiado. Parece muy difícil eso. Un caso paradigmático porque claro, ahora están llegando a la política incluso nativos digitales, ¿no? O están a punto de llegar, pero muchas de las personas, muchos de los políticos han tenido que aprender sobre la marcha, y uno de los casos de uso de las nuevas tecnologías, en este caso del fenómeno youtuber, es el de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Durante las últimas municipales puso en marcha un canal que se llamaba 10 semanas, si no me equivoco, y lo difundió en otras redes como Facebook e Instagram. Y la verdad es que tuvo buena acogida, según los datos, y parece que este fenómeno también se está dando en el caso de algunos candidatos a estas elecciones o a las próximas elecciones municipales y autonómicas aquí en las islas. ¿Hay algún caso destacado, no? Sí, bueno, hay ahora es muy reciente o relativamente reciente, pero está apareciendo en diferentes medios de comunicación, y de hecho si somos consumidores habituales de Instagram sobre todo, la veremos aparecer, que es el caso de Gloria, no recuerdo el apellido. Gloria Santiago, sí señor, que es candidata por Podemos en el ayuntamiento o en la isla de Ibiza, y se dedica a narrar de una forma muy fresca y muy curiosa vídeos con un tono irónico, gracioso, y que analiza la actualidad más inmediata, evidentemente en un tono totalmente enfocado a lo que es la campaña electoral, con los temas de interés que pueden afectar y las propuestas de su partido, pero siempre o dirigido como si fuera una conversación a Pedro Sánchez o a otros líderes de formación. Interpela a otros candidatos. Sí. Y lo hace de una forma muy curiosa, y yo invito a la gente a que lo revise, porque ciertamente, más allá de coincidencias o no con sus planteamientos, sí que es una forma de plantearlo, de exponerlo curiosa y como mínimo original, ¿no? Estamos hablando de la presencia de los partidos y de los políticos en las redes, en Internet, en las nuevas tecnologías, en este tiempo de campaña electoral. Hablamos ahora de un caso concreto, pero también hemos descubierto, Héctor, que sectores como, por ejemplo, la extrema derecha se mueve muy bien por estos canales también, ¿no? ¿Ha tenido mucho que ver su irrupción con esta, digamos, pericia en el manejo de determinados instrumentos digitales?
Bueno, yo creo que en realidad ya le ocurrió, como hemos comentado al principio, en la campaña de Obama al principio, que no tiene nada que ver con la extrema derecha, pero sí que las formaciones que han empezado a tener en cuenta los canales digitales y las redes sociales a la hora de aprovechar esa difusión del mensaje son las que están teniendo realmente un nivel de éxito, entre comillas, importante. ¿Qué ocurre? Que muchas de esas formaciones de las que tú me hablas, por ejemplo, ahora el mismo caso de Vox recientemente, son formaciones que en un momento determinado parten de la base de tener supuestamente pocos medios. Las redes sociales es el medio más económico hoy en día para realizar una campaña o para plantear una estrategia en campaña, más allá de los medios tradicionales, que tienen unas tarifas, es decir, no podemos comparar lo que es un anuncio de televisión en prime time con la difusión en diferentes redes sociales, aunque sean en el horario de máxima audiencia. Entonces, ese tipo de estrategias se valoran básicamente por un tema, por un lado económico y por otro lado de objetivo de alcanzar realmente esas audiencias. ¿Qué ocurre? Que sí es cierto, y parece ser que así se está contando últimamente, que detrás de ciertas formaciones de extrema derecha en Europa está la figura de Steve Bannon, que fue asesor de Trump, y dentro de esas políticas que se están manejando, de esas acciones de estrategia política que se están manejando en redes sociales, hay una muy curiosa que no ocurría hasta la fecha y que sí que se pudo constatar en la campaña de Trump por primera vez, y es que las campañas de publicidad las han orientado, en el caso de Vox, por ejemplo, a grupos concretos de interés con ideas totalmente opuestas a las suyas. Es decir, por inventarme un caso, han dirigido sus anuncios a gente que es simpatizante de Pablo Iglesias o a grupos que son favorables a movimientos independentistas. Eso lo que hace es que cuando llega el mensaje a ese tipo de público, primero le genera bastante ira o les provoca una reacción inmediata de contestar y entrar al trapo, que es lo que persiguen. Incluso a veces se llega a compartir para que el resto de tus amistades vea, mira qué barbaridad me ha llegado. ¿Con qué objetivo? Que la gente hable de ello. Claro, por un lado que la gente hable de ello y sobre todo... Aunque sea mal. Eso sí. Y primero ponerme en el escenario, decir, yo existo, estoy aquí, es una estrategia general, nadie habla de mí y ahora sí consigo poner el nombre de mi formación en todos los en todos los altavoces. Al mismo tiempo consigo, por otro lado, que los medios de comunicación tradicional se hagan eco de lo que las estrategias o los vídeos más o menos desafortunados que puedan publicar estas formaciones, incluso que puedan o no incorporar información inexacta o falsa, lo que llaman las fake news, ¿no? que ahora están tan de moda y que están poniéndose de moda, y al mismo tiempo hace que el algoritmo, como te comentaba, de Facebook, en este caso, difunda ese mensaje a todos los contactos es decir, si yo interactúo con esa publicación, mis contactos verán que yo he reaccionado. ¿Y ellos qué esperan con esa actuación? Esperan que entre algunos de los contactos de gente que supuestamente es contraria a esa formación, se encuentre alguno que sea un votante potencial o que tenga las puertas abiertas a ser escuchado, ¿no? O a dejarse escuchar. Y con eso reducen muchísimo el presupuesto de campaña. El 90% de los españoles aproximadamente se conecta a Internet a través de su móvil. El 93% usa WhatsApp, que es el medio más usado. No hablamos ahora de la campaña, sino del uso habitual, cotidiano de la población. Sin embargo, WhatsApp, que estaba llamado a ser el instrumento clave de esta campaña, no tiene tanta presencia como se esperaba, ¿no? No, de hecho hay un artículo muy interesante de Gutiérrez Rubí, que es un analista político de verdadero nivel y que siempre está muy preocupado por el estudio de las nuevas tendencias a nivel digital de los partidos políticos. Y lo que parecía ser en campaña o en pre-campaña que iba a tener un papel decisivo o muy importante, sobre todo a la hora de centrar las estrategias, más aún teniendo en cuenta la normativa que permitía, entre comillas, acceder a los teléfonos móviles de cualquiera de los ciudadanos de este país. ¿Qué ocurre? Que como hubo un pronunciamiento después de la Unión Europea no muy favorable a esta normativa, los partidos políticos están con ciertas reservas mantienen ciertas reservas a adoptar campañas muy agresivas en WhatsApp. ¿Qué es lo que están haciendo? Como muchos están haciendo lo que ya se podía hacer hasta ahora, que es crear plataformas en las que el propio usuario, por su propia voluntad, da de alta su número de teléfono y guarda en su agenda de contactos el número oficial del partido para ir recibiendo
comunicaciones a través de listas de distribución. Esa estrategia que parece que dio mucho éxito a Vox en Andalucía era un poco el mantra al que estaban invocando muchos partidos, o que parecía que iban a invocar muchos partidos en estas elecciones, y de momento no está siendo así. Bueno, pues estamos conversando con Héctor Romero, que es experto, como pueden ustedes ahora comprobar, en periodismo online, redes sociales, análisis de medios, en fin, todo lo que se mueve en los canales digitales, y que ahora mismo pues está sacando lo mejor de sí para esa cita electoral. ¿O todavía no hemos visto, pues eso, Internet, Facebook, Twitter funcionar a todo trapo? Bueno, yo creo que la verdadera, la carne en el asador realmente se va a empezar a poner en estos últimos 10 días, con especial incidencia en los últimos 3 en los que esté permitido, antes de la jornada de reflexión, la solicitud del voto. De hecho, sí, tenemos una curiosidad. A día de hoy hay partidos que cuentan con publicaciones en Facebook patrocinadas. Y vemos aquí una... Quiere decir que han pagado, ¿no? Han pagado publicidad en Facebook. Han pagado publicidad, de hecho ya lo venían haciendo algunos de ellos. Es perfectamente legal, por otra parte. Incluso a veces hay confusión con el tema de que un partido político no puede patrocinar un contenido en Facebook antes de que empiece la campaña electoral. Bueno, eso es erróneo, con un matiz. Es decir, no puede pedir el voto antes de que empiece la campaña electoral a través de una publicidad o de un anuncio patrocinado. Sí puede patrocinar cualquier otro tipo de contenido que genere el partido. Es decir, eso es algo que a veces lleva un poco a confusión. Lo que ocurre es que durante la campaña sí que se utilizan, sobre todo en el caso de Facebook, el sistema de anuncios patrocinados, y el mismo anuncio difundido de manera diferente o presentado de otra forma, dependiendo del público a que se dirijan. Por ejemplo, ahora mismo, estos últimos días, si analizamos los partidos de Baleares, tenemos que el partido más activo, evidentemente porque tiene que intentar aprovechar al máximo esos recursos de bajo coste, es MESP, o en este caso la coalición de los progresistas. Actualmente tiene aproximadamente más de 10 anuncios activos en marcha en Facebook. Toda esta información es pública, se puede consultar en las diferentes páginas de cada uno de ellos. Y sin embargo, el resto de partidos prácticamente están inactivos, salvo Podemos y PSOE de las islas, que mantienen un único anuncio. Claro, estamos hablando de partidos locales que tienen que competir con los grandes partidos nacionales que manejan un presupuesto de campaña global que viene probablemente centralizado de Madrid, que también se encargan en muchísimas ocasiones de hacer o de mandar y de enviar y de gestionar los anuncios que aparecen en las diferentes comunidades. Un ejemplo muy rápido. En estos días el PP a nivel nacional, el Partido Popular a nivel nacional, tiene activos más de 40 anuncios en Facebook. Entre ellos, los de la candidata de Baleares, Marga Proens, la candidata al Congreso. Los de Marga Proens, que aparecen y que están segmentados, entendemos que así lo harán bien, a la población de las Islas Baleares. Y es verdad que luego hay excepciones en cuanto al funcionamiento interno de las delegaciones, por llamarlo así, territoriales, que en algunos casos cuentan con más o menos presupuesto, y otros más encorsetados, es decir, desde sus centrales se remite la estética general del mensaje y ellos lo adaptan a la realidad de su contexto territorial o social. Vamos acabando ya, pero me gustaría preguntar, porque claro, estamos en esta campaña para las elecciones generales, pero como después viene la siguiente convocatoria, la de las elecciones de mayo, parece que todo se confunde, ¿no? Los mensajes, bueno, pues supongo que el ciudadano medio muchas veces los tiende a poner todos en una misma situación. Elecciones, ¿no? Esa etiqueta general, ¿no? Elecciones 2019. ¿Esta va a ser una prueba de fuego, la de las generales, de cara a la siguiente convocatoria, la de las municipales, autonómicas y las europeas también? Sí, yo creo que, bueno, por un lado al ciudadano medio se le va a hacer muy largo. Al final se vivirán prácticamente 2 meses de auténtica vorágine. Frenéticos, ¿no? Para los ideólogos y para los directores de campaña, ¿no? Para ellos también yo les auguro una buena dieta de adelgazamiento a base de trabajo, porque va a ser así, y el ciudadano va a recibir una cantidad de mensajes y un bombardeo constante. Eso también es una realidad. Y muchos partidos, al hilo de lo que me preguntas,
sobre todo los regionales, van a estar trabajando estrategias que las van a ir probando para las generales de cara a averiguar cuál es el tanto formato como los contenidos, etcétera, que les están funcionando mejor para, de cara a las autonómicas, intentar acertar en el mensaje y en esos públicos objetivos tan señalados y tan perseguidos. Tú que has trabajado para MES en la estrategia de campaña en las elecciones de 2015, ¿qué te está pareciendo la campaña que están desarrollando en estos momentos, basada en clichés cinematográficos, muy visual? Bueno, yo creo que es una campaña realmente original, que sigue un poco la línea marcada en los últimos años que ha desarrollado el partido, es decir, van a ajustar el presupuesto al máximo de lo que tienen, van a sacarle el máximo provecho, se están inclinando, por lo que parece, hacia un público muy juvenil o hasta captar el voto de las generaciones, de los primeros votantes o de las generaciones muy enganchadas a Netflix y a las series de televisión, y me parece una buena estrategia a priori, interesante. Yo creo que ellos deben, como siempre, darle una vuelta más, como tienen que hacer este tipo de partidos, a la realidad, ser originales, buscar su hueco. También es verdad que en este caso, igual que le puede ocurrir al PI o a otros partidos que puedan ser más locales, están trabajando, creo yo que pueden estar trabajando sobre todo en hacer un test sobre qué mensajes y qué tipo de contenidos les está funcionando mucho mejor, para tener ya un ensayo prueba-error hecho de cara a las autonómicas. ¿Qué tal lo están haciendo los candidatos de aquí de Baleares en general? Bueno, por lo que he podido ver hasta la fecha... Hablamos siempre de su presencia en redes. Sí, bueno, se están adaptando de una manera. Tampoco hemos visto a día de hoy el máximo o el punto más álgido de la campaña, que nos queda por ver por delante de este sábado y a partir de esta semana próxima que viene. Bueno, pues estaremos pendientes, como lo estamos siempre, de todo lo que acontece tanto en la calle como también en las redes sociales, que es una forma también de ágora, cada vez más. Sí, es cierto. Héctor Romero, director de comunicación de C3PO Usa la Fuerza, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias a vosotros, como siempre.